tenemos una muy buena primera imagen de lo que es la COP. Vamos a entrar un poco más en detalle ahora, mirado desde la sociedad civil, qué implica y cómo justamente la sociedad civil puede participar e influenciar en ese sentido. Así que invito a Enrique Magurtua Constantininis, coordinador del proyecto de Agendas Climáticas Nacionales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Muchas gracias. Gracias. Me sorprende que lo pronuncias bastante bien el apellido. Bueno, yo trabajo con Fundación Ambiente y Recursos Naturales. Coordino un proyecto de agendas nacionales que son de diálogo político entre sociedad civil y gobiernos en 5 países de Latinoamérica. Sigo las negociaciones de Naciones Unidas desde el 2004. Así que ya casi un tercio de mi vida me la paso siguiendo las negociaciones. Algo que me parece importante a veces poner en contexto de todo esto es, hablando un poco, tomando alguna de las palabras que hablaba Thais, ¿no? O sea, ¿por qué es importante esto? O sea, más allá de todo lo que, de lo ambiental, de estar en armonía con el ambiente. O sea, las cosas que mencionó Thais son muy importantes. Yo voy a tener 65 años, más o menos, cuando sea el año 2050. Para ese año tendríamos que tener las emisiones realmente ya estabilizadas y tener un futuro asegurado en materia de emisiones. Si no queremos que en el 2100, cuando ya los hijos de mis nietos, ¿no?, estén acá, o en otro lado, pero en este planeta, que no tengan que mudarse a un lugar porque el nivel del mar subió, que no tengan que irse a otro lado porque la sequía arrasó con todo. O sea, hay cuestiones que de repente pasan a ser muy catastróficas, muy negativas, pero que también son reales. Por el otro lado, esto nos brinda un montón de oportunidades, digamos. Hay un montón de oportunidades que podemos tomar para mejorar esa calidad de vida, para realmente lograr esa reducción de emisiones, tener una vida sana, una vida equilibrada, una vida que no contamine y que pueda ser más o menos armoniosa con el ambiente. Entonces, por eso, digamos, por esa cuestión real, o sea, tratando de sentirla más propia, digamos, en mi caso particular, yo soy de La Plata, así que yo tengo un montón de familiares que perdieron un montón de cosas, por suerte solamente materiales, en esa inundación que ocurrió. Así que en lo personal lo tengo un poco como más a nivel personal en ese caso, con ese momento que muchos de ustedes recordaban porque no fue hace mucho. Así que si pasamos a la próxima, yo les voy a hablar puntualmente del acuerdo climático, o sea, eso que se va a trabajar ahora en París. En el 2011, los países acordaron esto es textual de la decisión de Naciones Unidas. Empezar un proceso que culmine en 2015 para crear un instrumento legal. Como verán, hay un par de sinónimos o similitudes que puede ser, pero la idea es que sea legal, o sea, que sea contractual con todos los países del mundo para que empiece a funcionar recién en el 2020. Un poco todo esto le da el pie para todos estos años de negociación, porque ese fracaso de Copenhague del que hablaba Thais ocurrió porque había un montón de temas que todavía no estaban madurados en la comunidad internacional. O sea, esta situación China-Estados Unidos, el tema de tomar compromisos, el tema de la equidad. Hay un principio muy importante en la Convención que se llama principio de responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Es decir, todos son responsables, pero en diferente medida. Y eso, ténganlo presente porque en lo que tiene que ver con este acuerdo, fíjense que acá dice que sea aplicable para todas las partes. Eso no era el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto hablaba solamente de los países más desarrollados. Pero el mundo cambió, entonces ya no son solo los más desarrollados los que tienen la mayor responsabilidad. Se está empezando a cambiar eso. Entonces,
Ahora el acuerdo tiene que aplicar para todos, pero las responsabilidades son diferenciadas. Pero ¿quién tiene más responsabilidad? La responsabilidad es histórica, la responsabilidad es la actual. Entonces, todo eso tiene que ponerse sobre la mesa. Si pasamos a la próxima, vamos a ver, estos son todos los países del mundo. Y todos esos circulitos, volviendo a teoría de conjuntos del primario, vemos que hay un montón de intersecciones de un montón de bloques a los que todos esos países pertenecen. Entonces, solo para darles así una idea, de repente, acá está Arabia Saudita. Está entre los países petroleros, está en el grupo de países de mentes afines, que es un grupo particular de la negociación. A su vez está en el grupo del G77 más China. Entonces tiene que responder a la hora de tomar decisiones a toda esa pertenencia de grupos que tiene. Y lo mismo con todos los demás, que tienen que responder a sus intereses, a sus conveniencias y a sus demandas. Entonces, y al mismo tiempo todo eso tiene que ser aprobado por consenso. Entonces, este nuevo acuerdo que se va a trabajar ahora tiene que considerar que la responsabilidad no es la misma para todos, pero que el acuerdo aplica para todos, que tiene que ser equitativo, que tiene que cubrir las necesidades, tiene que atender a los más vulnerables y tiene que poner ambición para reducir emisiones si queremos realmente estabilizar las emisiones. Vamos a la próxima. Uno de los primeros secciones de este nuevo acuerdo es el tema de la mitigación. Cuando hablamos de mitigar es básicamente contaminar menos. Entonces, acá es donde los países tienen que poner en ese acuerdo cómo van a trabajar el tema de esa contaminación. Cómo van a poner en ese acuerdo que empieza a funcionar en 2020 y que tiene que ir, quién sabe si hasta 2030, 40, 50 o in eternum. Entonces, eso también está por decidirse. Entonces, en materia de mitigación, los países, ¿qué tienen que decidir? ¿Cuál es el objetivo de largo plazo? Es decir, el objetivo último que vamos a poner, ¿está en el 2050, cuando yo tenga 65? ¿O está en el 2100, cuando lo sigan negociando mis nietos? Digamos, ahora, ¿cuál va a ser ese objetivo? ¿Llevar a cero las emisiones? ¿Balancear lo mismo que se contamina con lo que se absorbe? O sea, eso es algo que de repente se empieza a volver, cada uno de esos detalles se empieza a volver muy técnico y se empiezan a perder, y ahí es donde empiezan a aparecer adentro de la convención acrónimos, o sea, el ADP, el LULUCF, o sea, todo un montón de cosas que empiezan a ser todo un idioma propio. Pero cada una de esas cosas empieza a significar una cadena de decisiones para abajo que terminan siendo las políticas que los gobiernos empiezan a adoptar en sus propios países para cumplir con ese compromiso internacional. Otro tema en materia de mitigación tiene que ver con los ciclos. ¿Cada cuánto vamos a renovar ese compromiso? Cali después va a hablar un poco del compromiso argentino, pero cada país ha propuesto, digamos, su compromiso. ¿Cuál va a ser su compromiso para el año 2030 o para el 2025? Y la idea es ver, bueno, si lo ponemos para el 2025, los renovamos cada 5 años. O los ponemos cada 10 años y los vamos revisando cada 5 para ver si están bien. Entonces, eso también tiene que estar en el acuerdo. Todo esto que yo les voy diciendo, así de manera amena, intento de que sea amena, está en párrafos en un borrador, que hoy por hoy tiene 55 páginas. En esas 55 páginas hay 1500 corchetes. Cada frase o palabra que está entre dos corchetes en el texto de la decisión significa que está por decidirse. O sea que todavía en los 11 días de negociación de París hay 1500 decisiones por tomar entre los 196 países que están en todos esos bloques. Ahora, no desesperen porque no es imposible. Entonces, la idea es tratar de tirar un mensaje más positivo. Entonces, esas medidas de mitigación, ¿qué pueden ser? Pueden ser estas contribuciones. Se llamaron contribuciones porque casualmente nadie quería llamarlos compromisos, pues nadie quería quedar atado.
a algo internacional que dentro de 20 años no sabían si podían cumplir. Entonces, por ahora se siguen llamando contribuciones. Entonces, ahora posiblemente se pasen a cambiar de nombre y pasen a tener otro estatus, posiblemente legal, en el marco de la convención. Entonces, ahí entran energías renovables, reemplazar las matrices energéticas que hoy por hoy están muy cargadas de combustibles fósiles, que son la principal fuente de emisiones. Ahí también estamos hablando de reducción de emisiones en materia de fermentación entérica o de lo que es la tala de bosques. Poco a poco se va, digamos, empiezan a armarse un montón de componentes adentro de cada uno de esos contribuciones de los países que intentan aplacar las emisiones que hay hoy por hoy en la atmósfera. Vamos a la próxima. Otra parte es la adaptación. Entonces, cuando hablamos de adaptación, hablamos de que el clima, Thais decía, el límite está en 2 grados, que es el que va a ser menos catastrófico. Lo cual no significa que se solucione, es decir, el clima va a cambiar igual, entonces hay que adaptarse al nuevo clima. Los cultivos tienen que adaptarse a un nuevo clima, las sociedades se tienen que adaptar a nuevos climas, a nuevos eventos extremos, a nuevos eventos. Para todo eso, Tai lo mencionaba bastante bien, un país desarrollado va a tener mayor capacidad para resolver, accionar, adaptarse, generar infraestructura y demás. Un país en vías de desarrollo o un país muy vulnerable quizás no tenga las mismas herramientas. Entonces, este nuevo acuerdo tiene que tener en su decisión cómo se va a proveer ese apoyo, porque hay una cuestión, se trabaja como si fuera una especie de relación, ¿no? O sea, cuanto más mitigues, menos voy a tener que adaptar. Entonces, si más acción tomo en mitigación, teóricamente tendría que invertir menos en adaptación. Esto es como teórico, ¿no? No hay números en eso. Pero, digamos, la idea es que adaptarse hay que adaptarse igual. Entonces, hoy por hoy, con la contaminación que tenemos en todo el mundo, es necesario invertir en adaptación. Es necesario brindar fondos para esos países que necesitan apoyo internacional para poder generar planes de adaptación. Esos planes de adaptación pueden ser con fondos propios o con apoyo internacional. En este caso, el acuerdo tendría que reflejar eso. Después, hay otra sección, que es la próxima diapositiva, que tiene que ver con los daños y las pérdidas. ¿Qué pasa cuando ya no podamos adaptar algo? O sea, cuando ya no podés adaptarte, cuando ya no sos resiliente a un evento o a un fenómeno, vienen los daños y después vienen las pérdidas. La foto que puse ahí es un poco a propósito, es una foto de una iniciativa que hizo National Geographic, en donde proyectó cómo sería el mundo si el nivel del mar aumentara. Entonces, como ven, Buenos Aires estaría bajo el agua. Entonces, ahí, ¿qué pasa? Digamos, desaparecen ciudades. O sea, no hay adaptación que te sirva. O sea, tendrías que hacer murallas de un par de metros para contener al océano mismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí ya empiezan los temas como más graves. ¿Qué pasa con los migrantes climáticos? ¿Quién se va a hacer cargo? Por acá nosotros vamos a perder una porción de territorio. Hay islas que directamente desaparece un país. Entonces, ¿quién se hace cargo de esas personas? ¿Va a ser Estados Unidos porque es el que más contaminó en los últimos 150 años? ¿Va a ser Australia porque es el que estaba más cerca? O sea, esas cosas también tienen que verse reflejadas en ese acuerdo. Y después, yendo a cosas un poco más concretas, como por ejemplo el tifón que ocurrió en Filipinas o el huracán que pasó por México ahora hace poquito, ese tipo de daños, si se confirma que es por cambio climático, o sea que antes no existía, que se dio por los cambios que se generaron en el sistema climático del lugar, ¿quién compensa esa pérdida de un pueblo completo? ¿O quién compensa esas pérdidas materiales en determinado país? Entonces todo eso
también tiene que verse reflejado de alguna forma en este acuerdo. Si vamos a la próxima, bueno, ahí no se ve, pero ahí dice tecnología. Otro ítem importante es el de la transferencia de tecnología. ¿Cómo hacemos para que esos países que son vulnerables, que son pobres, que de repente no tienen los recursos que sí existen en otro lado del mundo, puedan valerse de herramientas que les sirvan para afrontar determinadas situaciones o determinados desarrollos? Porque la idea es que todos los países del mundo logren un desarrollo sustentable, pero no repitiendo los pasos de los países que se desarrollaron en el pasado. Si vamos a esperar que un país como Argentina se desarrolle siguiendo la misma proyección que llevaba Estados Unidos, primero vamos a tener que llegar a contaminar como Estados Unidos para después tomar medidas y resolverlo. Entonces la idea es que todos los países como Argentina, como Nepal o como Bangladesh pudieran desarrollarse de una manera limpia, puedan recibir una facilidad de esa cooperación internacional en donde puedan recibir apoyo, transferencia de tecnología, fortalecimiento de capacidades, buenas prácticas que les sirvan al país para poder desarrollarse. En esto también entran después temas como más complicados, como el de los derechos de autor. Nadie quiere regalar lo que tiene por derecho de autor, o sea, digamos, todas esas cosas también tienen que balancearse y son parte de la discusión en este momento. La próxima, posiblemente la más importante, ¿quién paga los platos? ¿No? O sea, los platos rotos. Entonces, este es un tema que viene muy retrasado en el tema de la convención y es un tema que es crucial. Cuando se aprueba la decisión para crear este nuevo proceso de negociación, se crea también lo que se llama el Fondo Verde Climático. Este Fondo Verde Climático se supone que es el que va a canalizar y va a concentrar todos los fondos que van a aportar los países del mundo para recanalizarlos en países para que inviertan en infraestructura que sea limpia, que sea sustentable, o en planes de adaptación y daños y pérdidas y cómo afrontar los impactos. Entonces, ¿qué pasa? Hasta el año pasado el fondo casi no tenía fondos. Recién el año pasado, con un montón de esfuerzo y a duras penas, consiguieron superar los 10.000 millones de dólares. Que parece un montón de plata, pero si tenemos en cuenta que solamente en pérdidas por impactos de cambio climático podríamos superar los trillones de dólares, todavía nos queda un camino bastante largo por recorrer. Entonces, hay un compromiso que sí se generó, por ejemplo, en esa cumbre de Copenhague, y es el de llegar al año 2020 en que ese fondo contenga más de 100.000 millones de dólares al año. Por ahora tiene 10.000 que van a durar todavía por 3 años más o menos. Entonces, de esa manera, si se logra ese objetivo de los 100.000 millones de dólares anuales, debería alcanzar ese fondo para satisfacer las necesidades de países en vías de desarrollo, que pueden ser para atender las necesidades de adaptación de los daños, de las pérdidas que se ocasionen en países vulnerables y con pocas capacidades, o de países que quieran invertir en tecnologías limpias, en infraestructura que facilite, digamos, el desarrollo del país, pero de una manera sustentable. Entonces, este acuerdo en la parte de financiamiento tiene que asegurar, primero que se asegure también cómo cada 5 años, de la misma manera que yo les hablaba de que cada 5 años los objetivos de financiamiento, de mitigación tendrían que revisarse y escalarse, el tema de financiamiento tendría que ser igual. O sea, primero tendríamos que llegar claramente a los 100.000 millones de dólares en 2020. Y después de 2020, cada 5 años, empezar a revisar para que todos esos países que hacen una contribución de cuál es su objetivo para reducir emisiones, también agreguen cuánto más dinero van a poner en ese fondo que tiene que alimentar todo el desarrollo y ese balance internacional para conseguir un desarrollo sustentable. Después hay otros temas que son como un poco más transversales y que son muy importantes también mencionar, y uno es el de la ambición pre-2020, porque todavía nos quedan 5 años hasta el 2020.
Entonces, en este periodo de 5 años, aparte del acuerdo, tiene que haber una decisión. O sea, cada año la COP genera decisiones, ¿no? Entonces, esa decisión es aparte de este acuerdo que empezará en el 2020. En esa decisión tendría que haber un camino que diga, de acá al 2020 vamos a cortar esa, se llama brecha de contaminación, básicamente, porque si queremos poner al mundo en una trayectoria segura, todavía nos falta un camino muy largo por recorrer. O sea, el protocolo de Kioto lamentablemente no pudo cubrir las necesidades y la cantidad de emisiones necesarias para ponerlo en emisiones más o menos en una trayectoria más aceptable. Entonces, con eso no alcanza. Entonces, de acá a 2020 necesitamos poner medidas que aceleren un poco ese impacto para lograr para lograr tener mejores resultados. Y para que en 2020 podamos empezar un nuevo acuerdo ya con un buen camino recorrido. Así que para eso es necesario tener un mecanismo que permita que cada vez la ambición de los países sea cada vez mayor y que no se echen para atrás, que era lo que pasó muchas veces en la historia de la Convención. Estados Unidos firmó el protocolo de Kioto, después no lo ratificó. Canadá firmó el protocolo de Kioto, lo ratifica, está dentro y después se sale. Japón se sale, o sea, y así, entonces todos entran y salen. Entonces, como esto ahora ya engloba a todos, un poco apuntando a estos mecanismos de control, la idea es que este acuerdo realmente consiga el consenso para que todos estén de acuerdo con ese acuerdo, valga la redundancia, y poder mejorar progresivamente cuáles son los compromisos de los países. Así que eso es como la parte como más técnica de todo lo que se va a conversar ahí adentro. Todo esto que yo les dije, espero no haberlos aburrido demasiado porque, digamos, a veces se pone un poco meticuloso con el tema de las palabras y de los términos, pero todo eso, piensen que cada delegación de país está enviando todo un equipo de negociadores para trabajar exclusivamente cada uno de estos títulos que yo les puse acá. Y cada uno de esos corchetes que yo les mencioné, que son 1500. Entonces, no es un tema menor porque detrás de cada una de esas palabras hay una cantidad de desencadenamientos, de decisiones que van hacia el interior de los países que hacen que este acuerdo sea importante. Así que con eso yo cierro. La última. Muchísimas gracias.